Vamos a comenzar con el panel número 9, como les decía, que es el panel titulado Didáctica de la lengua y la literatura, Didáctica de la historia y formación docente universitaria, revisiones disciplinares, que está coordinado por Virginia Cuesta y está integrado por Malena Boto, Mariana Provenzano, Luisina Marcos Bernasconi y Luciana Cornejo. Les cedo la palabra, están habilitadas para compartir pantallas si necesitan, así que las escuchamos. Bueno, bárbaro, Lucas, buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, bueno, nosotras contentas con esta participación. Nosotros, tenemos inscrito en el SEIL un PPID, somos muchos docentes, investigadores y colaboradores en el marco del proyecto, ¿no? Porque, bueno, además de integrarlo nosotras, están también Matías Mazzarella, Manuela López Corral, Mariano Dubín, Lucas Gagliardi, Cecilia Linares, Sofía Breccia, Luciana Morini. Entonces, tuvimos que decidir hacer un recorte. Lo que vamos a presentar son las líneas, es un proyecto en este momento es muy amplio, ¿sí? Realmente sí estamos tomando, muchas cuestiones, por lo cual el proyecto se organiza como un marco donde se inscriben, ¿no?, las investigaciones individuales. Por eso creo que, me encanta este espacio, con Malena es la directora del proyecto, yo soy la codirectora, las incentivamos a Luisina, a Mariana y a Luciana para que presenten sus proyectos. ¿Sí? En el caso de Luisina, la profesora Luisina Marcos Bernasconi, su proyecto doctoral. En el caso de la profesora Mariana Provenzano también, su proyecto doctoral. Y en el caso de la profesora Luciana Cornejo, su proyecto de tesina de licenciatura, ¿no? En el caso, de Luciana ya está inscripto el proyecto. En el caso, de Luisina y de Mariana, estamos a punto de, tenemos que concretar, ¿no?, la inscripción de los proyectos. Para el caso de Luisina, en el doctorado en Ciencias de la Educación, y Mariana, yo también, en el doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces, habíamos pensado con Malena una primera parte, ¿no?, más general, pero ella no podía quedarse después de las 15, no sé si va a poder retornar. Y como se atrasó la mesa anterior, si a ustedes no les parece mal, vamos derecho a escuchar a las colegas. ¿Sí? Ahí Jessica me dice que sí, así que voy a tratar de presentar mi pantalla. Bien. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Ven bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Luisina Marcos Bernasconi, soy profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, y como decía Virginia, les voy a presentar algunas líneas de lo que está haciendo mi proyecto de tesis de doctorado, que aún no se encuentra inscrito, que se llama, y también de manera provisoria, porque seguramente este título va a ser especificado más adelante, Historia de la alfabetización a través de la voz de sus actores. En primer lugar, quería hacer referencia a algunas inquietudes o algunos intereses que de alguna manera le dieron origen a este proyecto. En primer lugar, el interés por pensar en una historia de la alfabetización de nuestro país y de la región que pueda superar la dicotomía clásica en el campo de la alfabetización y de la enseñanza de la lectura y la escritura, que es esa dicotomía o esa querella, como dice Berta Braslavsky, entre los métodos sintéticos para la enseñanza de la lectura y la escritura, es decir, aquellos que parten de unidades no significativas de la lengua, y los métodos analíticos, que son aquellos que parten de unidades significativas de la lengua, como pueden ser una palabra o un texto.
También otro de los intereses que de alguna manera originó este proyecto es tomar distancia de aquellas perspectivas o de aquellas corrientes que consideran a la alfabetización como un proceso que puede ser universal o universalizable. Esto lo voy a especificar un poco más adelante. Por otro lado, también el interés por considerar a la alfabetización y a la historia de la alfabetización como un proceso que no es homogéneo o lineal, ni carente de conflictos, sino que justamente cuando uno historiza la alfabetización en nuestro país y en la región, encuentra que hay una multiplicidad de ocultamientos, de vacíos, de operaciones de invisibilización. Ejemplo de esto, un ejemplo me parece bastante ilustrativo, es algo a lo que seguramente en el día de ayer Mariano Dubín con su grupo de investigación, con su proyecto, estuvo exponiendo en estas jornadas, que tiene que ver con la presencia de las lenguas indígenas en las aulas de nuestro país en donde se enseña a leer y a escribir. En este sentido, entonces, y también vinculado con una historia de la alfabetización que no considera estas prácticas como universales o universalizables, lo que me interesa es centrarme en aulas concretas de nuestro país, que tienen alumnos concretos, que están ancladas en un tiempo y en un lugar determinado, con características determinadas, y que permiten, en palabras de Carolina Cuesta, un enfoque situado. Por otro lado, y esto también tiene que ver con las líneas de nuestro proyecto de investigación, digamos, también comparten, como yo voy a hacer referencia, al estilo etnográfico de investigación como modo de encarar estas investigaciones. Quiere decir que vamos a poder acceder, en palabras de Elsie Rockwell, a la historia no documentada de las aulas de nuestro país, en donde se enseña a leer y a escribir, es decir, no la historia oficial de los documentos oficiales o de los diseños curriculares de los documentos oficiales, aunque también nos interesa esa historia, pero sobre todo comprender y estudiar el aula cotidiana, ¿no? O el trabajo cotidiano en las aulas, y entender, por ejemplo, por qué hay determinadas prácticas que en las aulas de nuestro país, donde se enseña a leer y a escribir, perviven y siguen apareciendo, se sigue recurriendo a determinadas estrategias, es decir, los docentes de estas aulas siguen tomando decisiones que tienen que ver con determinados métodos, que quizás desde algunas perspectivas son considerados como vetustos o como tradicionalistas. Justamente lo que nos permite el estilo etnográfico de investigación es comprender por qué esas estrategias y esos métodos siguen teniendo un sentido para el trabajo cotidiano. Por otro lado, también como parte de esta exposición, quería adentrarme en un relevamiento de ciertos autores que me interesan particularmente, que tienen que ver, sobre todo una parte de estos autores, con aquellos que retoman la discusión acerca de los métodos y los enfoques de la enseñanza de la lectura y la escritura y de la alfabetización. En primer lugar, los estudios de Berta Braslavsky, que como decía hace un rato, ya en los años 60 señaló este carácter dicotómico de las discusiones entre métodos sintéticos y analíticos, y es la que realizó una sistematización bastante clara de los distintos métodos, de las distintas estrategias que fueron hegemónicas en nuestro país a lo largo del tiempo. Por otro lado, una autora brasilera, más reciente, Magda Soares, que no se encuentra traducida, sino que como parte del equipo de la Universidad Pedagógica Nacional venimos traduciendo, sobre todo su libro del 2017 que se llama Alfabetización, la cuestión de los métodos, que es quien permite repensar la noción de alfabetización, pero también la noción de método. Justamente lo que plantea esta autora es que esa dicotomía entre métodos sintéticos y analíticos nunca va a poder ser superada hasta que no se caractericen claramente las distintas facetas, así lo llama ella, de este proceso que es la alfabetización. Ella se va a referir a la faceta vinculada con la perspectiva psicológica, la psicolingüística, la sociolingüística,
y la faceta propiamente lingüística del proceso, que es la que le va a interesar en particular a Magda Soares y la que va a estudiar en profundidad en esta publicación a la que estoy haciendo referencia. En este sentido, no voy a extenderme más en los desarrollos de Magda Soares, que para nosotros son centrales, y para este proyecto también son centrales, sino que rescatar, por último, para esta autora, este concepto de alfabetización, que así lo define ella, literalmente, como enseñanza y aprendizaje inicial de la lengua escrita. Esto es todo un posicionamiento dentro del campo de la alfabetización, también el de darle preeminencia a la faceta propiamente lingüística del proceso de alfabetización, y es por esto que esta autora en este proyecto resulta fundamental. Por otra parte, para seguir con este relevamiento de distintos autores que son importantes en este proyecto, hago referencia a algunos que vienen criticando la manera en que las corrientes de la psicología del desarrollo, aplicadas a la enseñanza de la lectura y la escritura y a la alfabetización, vienen de alguna manera deslegitimando, por un lado, como señala Daniel Feldman, este tipo de discusiones vinculadas a los métodos, es decir, esta vuelta al estudio de los métodos. Daniel Feldman lo expresa como un desprestigio de la idea de método y técnica, y él va a señalar que en realidad estas nociones y estos aspectos y estas cuestiones son propias de la escuela, de la institución escolar. Y por otro lado, como estas corrientes también vienen deslegitimando o discutiendo distintas decisiones que toman los docentes en su trabajo cotidiano respecto a optar por un método u otro, vinculado a esto que señalaba al principio, acerca de que ciertas corrientes consideran que algunas estrategias, sobre todo las que tienen que ver con los métodos sintéticos, son tradicionalistas o vetustas, digamos, cierto desprestigio de las decisiones de los docentes que tienen que ver con estos métodos. Y por otro lado, señala Jorge Vaca Uribe, también, que es el autor al que estoy haciendo referencia, cierto desprestigio también de la influencia o de las opiniones de distintos actores del sistema educativo o de la comunidad educativa, diríamos, en la escuela, respecto a lo que significa alfabetizar, a lo que significa que un alumno esté alfabetizado, a los tiempos en que un alumno debería alfabetizarse, todos estos sentidos que influyen en el proceso de alfabetización, justamente forman parte del campo de la alfabetización, y Jorge Vaca Uribe justamente señala cómo se viene desprestigiando, por ejemplo, él se va a referir particularmente a esto, al peso que tienen estas concepciones o estos significados de lo que él llama los padres de familia en las concepciones sobre alfabetización. Esto, en realidad, para caracterizar al campo de la alfabetización como un campo complejo, que excede a la relación de los maestros con sus alumnos, sino que es mucho más amplio y tiene que ver con expectativas y con significados que circulan de manera amplia en nuestra sociedad. Por último, para hacer referencia, digamos, a aspectos metodológicos acerca de este proyecto de tesis doctoral, el objetivo, entonces, concretamente, es realizar un relevamiento cualitativo de los relatos de alumnos de la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria de la Universidad Pedagógica Nacional, donde me desempeño con un equipo de docentes como profesora. Aclaro brevemente, digamos, esta licenciatura se trata de un ciclo de complementación curricular, quiere decir que nuestras alumnas y nuestros alumnos son maestros y maestras en ejercicios, maestras y maestros alfabetizadores, también tenemos profesores de nivel medio, también bibliotecarios, psicopedagogos, digamos, distintos agentes del sistema educativo, y justamente para este proyecto retomo sus relatos como parte de una consigna para la aprobación, para la promoción sin examen final, de la materia Historia de la Alfabetización y la Enseñanza de la Lectura y la Escritura. En ese trabajo final se les propone a los alumnos que puedan analizar y puedan establecer algunas líneas de esta historia de la alfabetización
a través de 3 momentos de su propia historia en el campo de la alfabetización. Por un lado, que puedan relatar cuándo ellos mismos fueron alfabetizados, en qué escuela, en qué momento, a través de qué métodos o qué estrategias recuerdan como las más influyentes al momento de aprender a leer y escribir, qué personas fueron más influyentes en ese aprendizaje. Como segundo momento de ese trabajo se les propone que relaten el proceso de su formación profesional, es decir, de cuando estudiaron en los institutos de formación profesional o en las universidades, qué teorías o qué corrientes se les presentaban como las hegemónicas, cómo fue ese momento tan importante y tan decisivo para muchos, que es el momento de las residencias, que para muchos es el primer contacto con el aula. También, nuevamente, qué estrategias pusieron en juego, qué tensiones comenzaron a establecerse entre las líneas teóricas presentadas en el profesorado y lo que sucedía concretamente en el aula. Y por último, que puedan hacer una descripción acerca de cómo ellos mismos actualmente enseñan a leer y a escribir. Nuevamente, ¿dónde lo hacen? ¿Cuáles son las características de las escuelas o de los cursos donde lo hacen? ¿Qué estrategias o qué métodos ponen en juego en esa enseñanza? Quizás lo más importante o lo que aparece con más frecuencia en estos trabajos, qué tensiones se establecen entre ese trabajo concreto en el aula y aquellas teorías o aquellas líneas de investigación presentadas en el profesorado, cuáles consideran que son los problemas o las inquietudes principales al momento de enseñar a leer y a escribir en nuestro país. La idea, entonces, ya para terminar y dejar a mis compañeras, es señalar ciertas recurrencias en estos relatos, que tienen que ver tanto con influencias en la propia alfabetización, posteriormente en su propio trabajo docente, es decir, cómo esa propia alfabetización de alguna manera influye en el trabajo docente actual, establecer vínculos entre determinadas prácticas educativas con el contexto histórico y político más amplio en el que se llevaron a cabo, cuáles señalan nuestras alumnas como vacancias en su formación, que justamente fueron presentadas como vacancias o entendidas como vacancias una vez que se las contrasta con el trabajo docente cotidiano. Y sobre todo esto, volviendo al principio, cómo se vivenciaron en el trabajo docente, o cómo se vivencian en el trabajo docente cotidiano, ¿no?, las reformas, y cómo aparecen los métodos dominantes de cada época. Es decir, uno esperaría que en determinadas épocas históricas, por esto de la historia, de la historia oficial, ¿no?, de la historia documentada de la alfabetización, aparecieran ciertas prácticas, y muchas veces vemos que en realidad métodos o estrategias, enfoques que se presentan como los últimos y son bastante recientes, en realidad retoman estrategias que son parte de estos métodos llamados tradicionales. Bueno, hasta aquí mi presentación, espero haber sido clara, y le doy la palabra entonces a Mariana Provenzano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quedó esa mal recortada, pero no importa, en tal caso yo lo voy reponiendo. También este es un proyecto a inscribir en el doctorado en Ciencias de la Educación. En principio también tiene un título que proponemos como concepciones de lector, niño-niña, en los enfoques sobre la lectura literaria en la educación primaria. Y bueno, implica o propone profundizar dentro de las líneas de investigación las revisiones de las concepciones sobre la lectura literaria en los documentos y orientaciones de la política educativa y curricular, también por ejemplo Plan Nacional de Lectura, Plan Provincial de Lectura, y las líneas pedagógicas didácticas que presentan dominancias en el área. Hago así como un paréntesis, digamos, presenta como dos bloques, ¿no? O por lo menos estoy pensando en dos bloques en este sentido, en este proyecto.
que tiene que ver con una primera revisión respecto de lo documentado, aquello que Luisina ya presentó como parte de este estilo, ¿no? También de investigación o de perspectiva etnográfica, ¿sí? En donde hay, digamos, hay toda una concepción acerca de lo oficial, lo documentado, aquello que aparece como orientaciones para los docentes y las docentes, en particular en la escuela primaria, para luego volver sobre esas revisiones y teorizaciones y permitirnos la interrogación sobre las distancias y cercanías que dichas líneas pueden estar sosteniendo con el trabajo docente y con las prácticas de lectura y escritura efectivas que los niños, las niñas y jóvenes llevan a cabo en las clases. En este sentido, es volver también, digamos, sobre aquello que sucede en el devenir cotidiano en las aulas. En particular, en aquello que podemos denominar, digamos, sobre los efectos que tienen sobre el trabajo docente, situándonos desde el trabajo docente, este ciclo de políticas curriculares. Bueno, como objeto de investigación circunscribimos como problema de indagación las construcciones conceptuales, ¿no? De lectores, lectoras, niños, niñas y jóvenes en estos enfoques. Si querés, Luisina, podemos pasar a la siguiente. Bien, digamos, como parte del análisis de los documentos de la política educativa y curricular, nos interesa retomar los que corresponden a la provincia de Buenos Aires, desde los años 90 en adelante, y ampliar también a Plan Nacional de Lectura hasta las últimas implementaciones curriculares. Dentro de esta revisión de los enfoques dominantes, también nos interesa el análisis de las posiciones de escritores que devienen voces autorizadas, con injerencia tanto en la formación docente como en el planteo e instrumentación de las políticas educativas y en las operaciones de mercado. En cuanto al análisis de las políticas públicas, señalamos la complejidad y riqueza de abordarlas como procesos que no son lineales, sino como entendemos la importancia de analizar una política pública por cuanto ésta constituye un conjunto de preceptos y objetivos, lineamientos y toma de decisiones que orientan el desarrollo y ejecución de acciones u omisiones con respecto a una problemática que se quiere modificar. Bueno, en los últimos años las discusiones acerca de las responsabilidades de los distintos actores intervinientes en el ámbito de lo público se han intensificado, y aquí tomamos también como antecedentes los trabajos de Mijal respecto del Plan Nacional de Lectura, que incluso pueden ampliarse a nivel regional, ¿no? Es decir, podemos pensar en una política de lectura, de formación de lectores, en términos de región amplia, ¿no? No solamente de nuestro país. Sí, aquí tomamos como punto de partida una idea subyacente a estas concepciones sobre lectores en los documentos curriculares, que es la idea de formación de lectores. Hay una creencia muy difundida, y acá seguimos la tesis doctoral también y los últimos trabajos de Mariano Dubin, de que la literatura posee un plus simbólico que aporta subjetividad a niñas, niños y jóvenes. También corroboramos con algunos trabajos a partir del análisis de diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, que dicha creencia en que la literatura ofrece un beneficio excepcional respecto de otros objetos de consumo cultural se sustenta en la idea de que los textos literarios atesoran formas de pensar, significados ocultos, que deben ser develados y que como tales no deben dejar de leerse porque ofrecen verdaderas experiencias desestabilizadoras para niños, niñas y jóvenes sujetos de los discursos. Esta prerrogativa, digamos, que podríamos situar tanto dentro de las líneas de los desarrollos socioculturales para la enseñanza de la lengua y la literatura, como de los desarrollos desde la psicogénesis, se instala fuertemente en los diseños curriculares y afianza una mirada que, al considerar la producción relativa a la enseñanza de la literatura, se sostiene en una creencia muy difundida, ¿no? Respecto de este plus simbólico. Vamos a pasar a la siguiente, Luisina, y digamos, para retomar esta idea que nos parece
productiva respecto de los eslóganes educacionales y del tipo de análisis que nos interesa presentar respecto de aquello que entendemos como lo documentado, ¿no? Un eslogan y que Dubin retoma también de Fonseca de Carvalho. Fonseca de Carvalho en principio estudia los eslóganes educacionales en el constructivismo brasilero, pero Dubin utiliza esos alcances para ir definiendo así también parte de la propuesta curricular en Argentina. Un eslogan es así definido como un conjunto de expresiones, figuras retóricas y frases efectistas cuya reproducción genera un aparente consenso tan amplio cuanto vago en relación a sus significados o a sus consecuencias para la práctica educativa. El efecto persuasivo es inherente al tipo de discurso que encarna un eslogan, dado que el recurso de los eslóganes siempre presenta una simplificación extrema de las ideas o de las teorías que lo originaron, puesto que presentan apenas un fragmento, aunque representativo, de una construcción teórica mucho más amplia y compleja. Por lo tanto, un eslogan mantiene un espíritu solidario con la doctrina o el plan de acción asociado a él. Por esto mismo encontramos en su estudio que los eslóganes sobre la enseñanza de la literatura y la formación de lectores ofician a modo de doctrina cuyos efectos persuasivos no admiten problematizaciones o discusiones de quienes se piensan como sus receptores, sino reafirmaciones axiomáticas, como la literatura hace bien, la literatura mejora a las personas, la literatura hace una persona más reflexiva, porque la literatura es el ingreso a la cultura, entre otras expresiones similares. Estos conceptos, como literatura, canon literario, lectura y teoría literaria, fijan en sus usos, y acá estamos pensando en sus usos, que los que nos ocupan son los usos educativos, sentidos de larga duración en cuanto proponen pensar a la literatura como construcción de subjetividades, al canon literario como la tradición literaria prestigiada por el humanismo europeo, a la lectura en tanto un lector abstracto y universal, y a la teoría literaria a un recorte relacionado con apropiaciones realizadas particularmente de la narratología francesa y o del postestructuralismo francés, como el saber base de la didáctica de la literatura, ¿no? Nos parece que estas conclusiones y este abordaje que plantea Dubin en su tesis doctoral acompaña respecto del análisis que proponemos también de los diseños curriculares para primaria y particularmente de aquellos axiomas que sostienen y que sustentan tanto las fundamentaciones como las orientaciones para docentes de los planes de lectura. No ubico este recorte en este caso en las diapositivas, pero sí, por supuesto, que entra particularmente con énfasis toda la problemática de lo que significa la literatura infanto-juvenil y las mediaciones posibles entre autores, mercado y escuela, y que por lo tanto nos interesa también ahí recuperar las voces de autores de literatura infantil, dado que comprendemos un mecanismo en el que se comportan como voces autorizadas para definir aquello que debería leerse en la escuela. Una de las posibles injerencias respecto de las voces de autores y autoras de literatura infantil tiene que ver con que se reconocen que son, digamos, los depositarios de las miradas de los niños o de las niñas y de cómo sabrían comprender el mundo, ¿no? Y vemos aquí cómo encontramos cómo de repente estas posiciones son solidarias entre sí para poder empezar a plantear un campo amplio en ese sentido. También respecto de otros ejemplos de plan nacional, de plan provincial de lectura, por ejemplo, en el año 2007 nos encontramos con ciertas orientaciones para los docentes que hablan de modos de leer.
Ahora bien, estos modos de leer, por ejemplo, están presentados como formas de leer en la que se les pide a los estudiantes reconocer formas extractivistas de los textos, o formas más expresivas, o formas que hablan de una lectura crítica, ¿no? Que sería, en tal caso, volvemos respecto de los mencionados eslóganes, aquello que llamamos como lectura crítica. Ahora bien, cuando nos encontramos y volvemos aquí y retomo respecto de este análisis de la perspectiva etnográfica, los trabajos de Rockwell, la lectura como una práctica productiva, como una práctica que podemos entender en sus distintas negociaciones y particularidades contextuales, estos modos de leer así presentados, más bien que modos de leer históricos, ¿no? Que tengan en cuenta las inscripciones culturales de los sujetos, en realidad están dando cuenta de unos quehaceres de lectura, ¿no? Y es así como la forma que toman también en las orientaciones curriculares para el nivel primario. Cuando hablamos de quehaceres de lectura, en realidad lo que se está suponiendo es como una serie de procesos más bien esquemáticos universales, y reducidos a una serie de actividades. En este sentido, digamos, también encontramos, o no son consecuentes con aquello que se denomina como modos de leer. Entonces, si volvemos al análisis proporcionado por Dubin respecto de los tópicos reconocibles en tantos eslóganes educacionales, veremos que podemos pensar el debate sobre la enseñanza de la literatura se superpone al de la lectura literaria, y ya, digamos, aquellos posicionamientos que vienen tanto de la política educativa como también, digamos, del circuito de la literatura infanto-juvenil, están desplazando la noción de enseñanza de la literatura a enseñanza de la lectura literaria. Y ahora sí te pido, Luisina, que pases de diapositiva. Como para seguir entonces como en la problematización de cómo deviene esta serie de desplazamientos o borramientos de objetos disciplinares, lengua y literatura, nos interesa atender cómo aparece en la enseñanza de la lengua y la literatura en términos de historicidad de las continuidades y discontinuidades que la constituyen como tal. En este sentido, tanto las investigaciones recientes de María Inés Oviedo como los desarrollos de Carolina Cuesta plantean la necesidad de estudiar las disciplinas escolares en su devenir histórico para comprender qué fuerzas sociales están o estuvieron implicadas en su emergencia y configuración. Y a su vez, enmarcadas en una perspectiva de la etnografía de la educación situada en el trabajo docente, convalidar las voces y los decires de trabajadores y trabajadoras de la educación les permiten pensar las distancias, tensiones que se establecen con las premisas de las orientaciones curriculares para recuperar saberes conservados respecto de lo que se supone enseñar lengua y literatura en la escuela primaria. Te pido que pases a la siguiente. Oviedo, por ejemplo, recupera desde la sociogénesis de las disciplinas escolares a Viñao, y nos proporciona una definición compleja respecto de lo que podemos entender como disciplina escolar, justamente para dar cuenta, digamos, de las tensiones que se generan entre las orientaciones curriculares y el hacer cotidiano en las aulas. Las disciplinas escolares constituyen arbitrarios sociales construidos por las prácticas sociales de determinados agentes. Las instituciones se recrean y transforman por la acción cotidiana de los sujetos, lo que en relación con las estructuras sociales son agentes y pacientes al mismo tiempo. Las mismas instituciones y discursos que atraviesan a las disciplinas son construcciones sociales. Por lo tanto, no es viable pensar en universales, sino en realidades sociales construidas, fechadas, situadas. Entre esos agentes se encuentran los docentes y los estudiantes, en tanto recrean y transforman los documentos visibles, entre los cuales se encuentran los currículums. Las disciplinas nacen con la escuela dentro de la emergencia de los Estados-nación y de la consolidación del capitalismo como sistema político mundial,
Las disciplinas son operaciones relevantes de las formas de acumulación y distribución del capital cultural, una desigual participación en la definición de sus contenidos y sentidos. Digamos, esto nos interesa no solamente para historizar las formas en las que se ha entendido la enseñanza de la literatura y de la lectura, y acá también seguimos, encontrarán relación con los planteos de Luisina, la relación entre lectura literaria y alfabetización, por ejemplo, en la escuela, sino también para poder entender esos efectos en el trabajo docente. Aquí también, entonces, retomamos los trabajos que ya tienen, digamos, un desarrollo significativo de Carolina Cuesta, donde analiza una zona desestimada de los estudios educativos que denomina como lo no previsto, y que dentro del marco de estas reconfiguraciones de la disciplina escolar lengua y literatura, se explican distintas tensiones entre los saberes pedagógicos, a los que agrega los didácticos, y los saberes docentes. Es importante reconocer que este análisis se justifica, ¿no?, también tanto en los aportes de las líneas de la sociogénesis de la disciplina escolar y en el abordaje desde la etnografía de la educación, pero fundamentalmente, y es aquí también, digamos, donde nos interesa recuperar las voces de las maestras y los maestros con los que trabajamos también en la Universidad Pedagógica, en la empiria recolectada por la trayectoria profesional de la autora, que permite construir hipótesis de validez y no de verdad sobre objetos de indagación que subvierten la retórica del deber ser de la enseñanza. Es decir, que a partir de recuperar las voces de los y las docentes, sus comentarios, inquietudes y preguntas sobre su trabajo cotidiano, pueden objetivarse una serie de significados que tienen presencia en cuanto son reales para las trabajadoras y los trabajadores en el aula. Y va en tanto un reconocimiento de aquellos sentidos y significados que discuten o critican, no tanto ratifican, las orientaciones de la política curricular y educativa que se plasman en el hacer cotidiano en las escuelas, lo que ya se trabaja para poder indagar en eso y que suelen ser desconocidos y hasta negados, incluso vistos como negativos, por parte de los saberes pedagógicos y didácticos. Bueno, ¿no? Y señala justamente, bueno, ya no voy a leer esta cita, me parece que, pero es básicamente que es completa aquello que estamos tratando de expresar respecto de las contradicciones y ajenidades con el trabajo docente cotidiano, y entenderlos, ¿no?, trabajar sobre estas reconfiguraciones, no, digamos, en nombre de una didáctica que deba resarcirlos, es decir, decirles a los docentes qué es lo que tienen que hacer, sino volver a pensarlos en términos de preguntas teóricas y prácticas. Y ahora sí, creo que es la última, finalmente, nos interesa también para seguir indagando en el cotidiano escolar y en el trabajo docente, los trabajos de Matías Perlas, también en su tesis doctoral, en donde indaga acerca de las premisas constitutivas de las políticas curriculares del área lengua en la educación primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los vínculos que presenta con la formación y el trabajo docente de enseñar, que suponen iniciativas de reconfiguración disciplinar sobre la disciplina escolar lengua. Desde la didáctica de la lengua y la literatura de perspectiva etnográfica, Perla recupera, hace visible y documenta las apropiaciones de los docentes en formación inicial y continua de los significados y acciones impulsados en y por las políticas como expresiones de sus efectos. Esto quiere decir que muchas veces estos temas a enseñar o contenidos visibilizan el carácter histórico de la disciplina escolar, más allá de las iniciativas de reconfiguración del área lengua operada por las reformas curriculares. Ya hemos dicho, esas iniciativas se consolidan a partir de la década de los 90 y resulta relevante observar sus efectos como políticas en el trabajo docente. Recordamos que Rockwell señala que las reformas siempre son apropiadas desde lo que los docentes saben hacer, ajustándolas a las realidades de trabajo de cada escuela. Más adelante, Perla definirá estos efectos como parte de un desconcierto metodológico. Ya termino acá, en tal caso dejo abierto para preguntas y comentarios más adelante, pero le quiero ceder la palabra a Luciana, así podemos avanzar un poco en la mesa. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Luciana Cornejo, soy profesora de historia y bueno, estoy realizando mi tesina final en licenciatura en historia, en enseñanza de la historia y la cultura digital. En este momento yo estoy investigando, estudiando y haciendo un esquema de mi futura tesis. En el cual yo en un principio me planteo una serie de preguntas ejes que voy a tratar de resolver en la misma. En principio es, bueno, ¿cómo se comporta la enseñanza digital? La enseñanza de la historia en la cultura digital. Luego, ¿en qué medida se modifica la materialidad de la historia escolar? También, ¿qué protocolos de lectura y escritura se establecen? ¿Qué estudios se han producido por los historiadores y divulgadores? ¿Y en qué consistieron las políticas públicas de inclusión digital? En un principio, nosotros, o lo que los autores en sí proponen es que, bueno, la irrupción de las nuevas tecnologías digitales y el Internet provocaron una serie de cambios en nuestra sociedad, configurando un espacio cultural nuevo. Obviamente se modifican los comportamientos individuales, los modelos organizativos, los procesos de producción, distribución y uso del conocimiento, y por ende también de la comunicación. En este sentido, la educación también se relaciona con esta emergencia de la cultura digital, en la que transforma a todos sus actores, profesores, estudiantes, etc. Algo que me parece importante para empezar es la idea que Anne-Marie Chartier propone con la irrupción de estas nuevas tecnologías, es que surgen nuevas formas de leer y de escribir, ¿sí? Que obviamente se combinan con las anteriores. Bueno, ella habla que la lectura ya no es una actividad que se hace solamente de forma sentada, sino que es móvil, es veloz, es más breve, y también hay una rápida interacción entre escritura y lectura, y por ejemplo, qué sucede con los mensajes, los chats, etc. Lo mismo, la autora explica, o sobre todo expone el debate sobre una falsa creencia de que estas nuevas tecnologías van a ayudar a resolver problemas que no se resolvieron con las antiguas tecnologías, ¿sí? Está esta idea, no sé, en un sentido común, de que por tener acceso a dispositivos uno puede resolver todos los problemas de la educación. Y bueno, esto no es cierto. Para la autora, estas tecnologías van a plantear nuevos problemas y estos problemas van a generar nuevas soluciones, y que la modificación de instrumentos crea una modificación en el modo de comunicación y de contenido, pero en el caso de la educación nos vamos a encontrar con los mismos problemas, que pueden ser de clasificación, de fracaso escolar o de comprensión. Yo en un principio lo que hice es tratar de hacer un relevamiento de los autores, investigadores, historiadores, sobre qué es lo que se investiga acerca de la enseñanza de la historia en la cultura digital. Yo en este momento lo ordené por países, por una cuestión propia, pero no es que, obviamente seguro lo voy a ir cambiando. En el caso de Argentina, me gustaría mencionar dos trabajos que para mí son muy interesantes. Uno es el de Andrade, Carnevale y bueno, Marisa Mazzone, donde hablan, llamado El orden del saber histórico en los materiales educativos digitales, donde bueno, estudian la relación de las perspectivas pedagógicas e historiográficas de materiales escolares en formato digital. Para esto estudian materiales de historia argentina en el siglo XIX y siglo XX, y lo que es sumamente interesante es que las autoras estudian los materiales que son
que fueron creados tanto para un uso escolar, como por ejemplo Paca Paca, Historia de un país, Años decisivos, etcétera, como también materiales que tienen diferentes tratamientos historiográficos, pero sin embargo son llevados al aula. Como ejemplo, Wikipedia, ciertos blogs, El Historiador, etcétera. En sus conclusiones llegan que estos materiales en su mayoría tienen aportes de una historiografía de la historia cultural y tienen referencias a las escuelas de los anales, y que también generan a los docentes y a los estudiantes nuevas preguntas para enseñar la historia. Otro trabajo que bueno, que ahora hoy en día hay varios autores, pero yo la tomé como pionera a Andrea Iglesias, es acerca del uso de celulares en el aula. Bueno, la autora plantea que hoy en día los docentes están enfrente de nuevos sujetos en escenarios cambiantes. Ella se distancia igualmente a la hora de hablar de los alumnos como nativos digitales, ya que dice que no siempre los alumnos hacen uso creativo de los nuevos medios. A través de una serie de entrevistas que va realizando a los profesores de secundaria, demuestra que los docentes tienen una serie de inquietudes sobre el uso del celular en el aula, que son, bueno, son varias. Entre tantas son cómo tener el interés de los alumnos, la sensación de desencuentro entre las generaciones, las brechas tecnológicas, las distracciones, etc. Y bueno, ella en su planteo explica que, bueno, que la llegada del celular al aula es una realidad y que nos exige repensar sus prácticas y modificar la manera que se venían desarrollando las clases. Luego decidí también retomar algunos trabajos que se realizaron en Brasil. El primer caso es el de Eucidio Pimienta Ruda. Él estudia la potencialidad narrativa de los juegos digitales, obviamente que se realizan en las computadoras, los cuales él toma como ejemplo la saga de Age of Empires, Making History y Civilization. Bueno, para los que no saben qué es, son juegos de estrategia a los cuales el usuario tiene acceso a utilizar ciertas civilizaciones históricas que existieron. Lo que tiene estos juegos es que tienen un problema que son contrafácticos, o sea, el jugador puede realizar cuestiones que en la historia no sucedieron. Sin embargo, a la hora de realizar las entrevistas a los alumnos que utilizaban estos juegos, él puede como exponer que el juego contrafáctico y ver qué es lo que podría haber sucedido, para los alumnos es excitante el hecho de alterar el pasado y de ver lo que podría haber pasado. Después, otro trabajo que también habla sobre el uso de los videojuegos en el aula es el de Cristiani Beretta da Silva. Él es director de un proyecto bastante importante que se llama Saber Histórico Escolar y Juegos Electrónicos, Stronghold Age of Empires 2, como posibilidades didáctico-metodológicas en la enseñanza de la historia. Y bueno, él en realidad en su metodología de trabajo lo que hacía también era hacer una entrevista a los alumnos sobre los conocimientos que tenían, sobre todo en la Edad Media, y luego los hacía comparar con los que veían en los juegos. Lo que notaba en forma de conclusión, o sea, lo que notaba el autor en estos alumnos era que la mayoría de los chicos conocían esta historia por parte de la televisión, de las películas, de otros juegos, pero que también tenían un problema,
que era que muchas veces estos chicos tenían dificultades con las temporalidades y también con las cuestiones de espacio, de dónde surgieron, bueno, estas civilizaciones. Y bueno, por último, también que me gustaría mencionar, es el caso de los estudios que se están dando en España. La realidad es que hay una gran cantidad de trabajos hoy en día que se pueden rastrear en España, en el cual se estudia cómo se implementan las diferentes software, diferentes aplicaciones, videojuegos en clases de historia y ciencias sociales. Yo obviamente mencioné algunos, yo creo que mínimo se puede rastrear unos 20, 30 trabajos al respecto. Bueno, mencioné el de Naira Vicent y Martin Planas con juegos en el antiguo Egipto a través del videojuego de Assassin's Creed. Después también el de Cortavitare, Gillate y Luna, que utilizan una aplicación para estudiar la arquitectura gótica y romana. Y por último, el trabajo de Jesús Haldón y Mence Sánchez, que también estudian los videojuegos, en este caso en la enseñanza de la historia, y utilizan en ese caso otro videojuego de estrategias llamado Domination. En realidad, a la hora de estudiar estos trabajos, lo que sucede es que uno es como que se da cuenta que tienen características similares con respecto a su metodología de investigación-acción. En principio, lo que suelen hacer estos trabajos es, bueno, proponer llevar estos videojuegos o aplicaciones al aula a través de los docentes, donde los docentes hacen una introducción previa al tema, muchas veces acompañada por textos, audios, videos, cartografía, etc. Y luego a la hora de realizar las actividades con los videojuegos o aplicaciones, los docentes suelen entregarle una guía a los alumnos, en la cual tienen que ir complementando las actividades, que puede ser, no sé, definición de ciertas civilizaciones, puede ser qué sujetos observan, qué imágenes observan, etc. Y luego hay una puesta en común entre el curso y por último una encuesta a los alumnos donde se pregunta sobre la apropiación de las herramientas y los conocimientos obtenidos en toda la secuencia. Y por último, también a la hora de estudiar estos trabajos, son pocos, la verdad. Bueno, sí puedo mencionar el caso de Mariana, el caso de Iglesias, el de Silva también. Son pocos los que toman el problema de la inclusión digital, porque muchos directamente es como que, bueno, ven al aula con ya el acceso a los dispositivos, la capacitación, las conectividades, etc. Entonces algo que a mí realmente me interesaría seguir estudiando más, es, bueno, esto, de cuáles son las estrategias de políticas públicas que se están dando en este momento, sobre todo en Argentina. Que obviamente, bueno, yo en mi caso me interesa más a nivel nacional, porque sé obviamente que hay casos muy conocidos en América Latina, como puede ser el caso de Plan Ceibal en Uruguay, pero bueno, para recortarlo me voy a interesar más en Argentina, en los cuales se pueden mencionar, y bueno, los voy a mencionar muy brevemente, así no me estiro más,
las campañas nacionales de alfabetización digital, que fueron realizadas en el 2004, donde se quería aumentar la conectividad en el sector educativo, dándole conexión a Internet a las escuelas públicas, capacitando docentes y formadores de formadores. Sobre todo esto se daba a través de las plataformas de Educar. Luego está, bueno, el conocido programa de Conectar Igualdad, este es basado en el modelo 1 a 1, donde se proponía distribuir 3.500.000 notebooks a los estudiantes de secundaria, a los docentes y también de terciarios. Y por último, el programa de núcleos de acceso al conocimiento, que su meta fue establecer 250 núcleos de acceso al conocimiento en todo el territorio nacional, ofreciéndole acceso de conectividad, tecnología de información y comunicación para el logro de habilidades digitales, oficios, herramientas para participación, expresión y entretenimiento de manera gratuita. También me gustaría investigar un poco más acerca de las plataformas y portales educativos, obviamente los que son desarrollados por el Ministerio de Educación Argentina, en los cuales se puede mencionar a Educar Recursos, que es un portal del Ministerio de Educación con contenidos, servicio de acompañar a los docentes, propuestas de actividades, y sobre todo es un espacio de archivos abiertos. También el programa federal de Juana Manso, donde se brindan aulas virtuales y otros servicios docentes en codiseño con equipos provinciales. Y bueno, por último, el plan de Seguimos Educando, el proyecto, perdón, que se realizó en el contexto de la pandemia para poder llevar los contenidos educativos a las casas de los chicos que obviamente dejaron de tener presencialidad en el colegio. Bueno, nada, básicamente esos son los principales puntos que a mí me gustaría empezar a investigar. Sé que falta mucho, así que, bueno, espero tener recomendaciones en parte de ustedes. Bien, muy bien, Luciana. Sí, bueno, nuestro proyecto, ¿no? Como está ahí, si Luisina vuelve sobre el documento, didáctica de la lengua y la literatura, didáctica de la historia y formación docente universitaria, revisiones disciplinares. Es un proyecto que retoma, ¿no? O sea, ya estamos en su segunda o tercera versión, este equipo, que fue un equipo que se amplió en el año 2017, ¿no? Como les decía, ahora estamos en un momento por ahí donde el proyecto actúa en forma de paraguas, más que nada desde sus objetivos y desde su metodología. Que creo que, bueno, que está muy claro acá, aunque las colegas presentaron proyectos que son diferentes, y se entiende, Luciana, la diferencia entre un proyecto de una tesina de licenciatura y los proyectos no doctorales, pero bueno, son proyectos que trabajan, ¿no? La complejidad, ¿sí? Del campo educativo. Es un campo donde hay que ingresar con una mirada multidimensional, ¿no? Y en estos planteos y problemas y preguntas que se hacen ellas, ¿no? En sus proyectos, como en algún momento, bueno, es necesario avanzar relevando lo documentado. En este caso, los 3 proyectos trabajan, relevan y analizan las políticas curriculares. Al analizar las políticas educativas, encuentran
¿no? Procesos de reconfiguración de los objetos. A veces esos procesos de reconfiguración de los objetos que se pueden ver en una historicidad, realmente cuando se vehiculizan, por ejemplo, en la formación docente universitaria y no universitaria, desorientan, más que orientar, ¿no? el trabajo en la cotidianeidad escolar. Yo estoy, bueno, estoy orientando el proyecto de Luisina, el proyecto de Luciana, y bueno, por ejemplo, para darles un ejemplo de estas reconfiguraciones y a veces desorientaciones, un ejemplo chiquito o ilustrativo. Por ejemplo, una docente que ¿no? señala que la letra mayúscula es la letra, ¿no? La letra imprenta mayúscula es la letra natural. Y ojo, bueno, no sabemos, o así lo aprendió, o así se lo apropió, ¿no? y los problemas que causa esto en relación a no solamente la alfabetización inicial, ¿no? Sino en relación a reconsiderar que la escritura es una tecnología. Digo, para poder ejemplificar un poco estas cuestiones, ¿no? A nivel de los impactos que pueden tener las reconfiguraciones de los objetos disciplinarios en estos últimos 40 años en las políticas educativas y en la formación docente. Entonces, cómo Luisina y Mariana desandan estos caminos, ¿sí? Pero bueno, son caminos de un ida y vuelta, a veces desde la política curricular hacia aquello que acontece en el cotidiano escolar. Esto nos lo permite metodológicamente la perspectiva etnográfica, y a veces al revés, desde la indagación sobre el trabajo docente, desde el cotidiano escolar, ¿no? Hacia, ¿no? la discusión sobre las políticas de formación docente o las políticas curriculares. En un tema muy sensible, porque las chicas, las tres trabajan temas muy sensibles, ¿no? La alfabetización inicial, el lugar de la literatura infantojuvenil en la alfabetización, y digo, lo que se espera, ¿no? A veces de la literatura, como dice Mariana. Y en el caso, bueno, de Luciana, la cuestión de la inscripción, bueno, en este caso es la enseñanza de la historia, pero de lo que son las disciplinas escolares en la cultura digital, ¿no? Como si esto vendría a resolver, como dice Luciana, si la cultura digital, ¿no? Su expansión, su uso, si realmente es un acceso para todos, vendría a solucionar, ¿no? Cuestiones escolares de larga data. De ahí que, bueno, los tres proyectos trabajan fuertemente cuestiones ligadas a la enseñanza de la lectura y la escritura, así sean en sus distintos objetos, ¿no? de indagación y a través de diferentes preguntas. Así que bueno, yo como codirectora del proyecto estoy re contenta, re feliz, la felicito. Y bueno, no sé si los que nos están escuchando nos quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Agradecemos como siempre al CEIL que nos da un lugar de trabajo, que inscribe a nuestro grupo, que por ahí parece un grupo que parece un grupo a veces corrido de los estudios lingüísticos, pero les digo, por ejemplo, que para el caso de la alfabetización inicial, no. Estamos en sintonía. Va a ser muy importante cuando Luisina pueda avanzar en su investigación, y también, bueno, los miembros del grupo de estudios sobre guaraní, que bueno,
también nosotros estamos vinculados a ese grupo, ¿sí? Porque participamos en otros espacios de trabajo y espacios de indagación con ellos. Por eso Luisina hacía referencia que en el marco del proyecto de ella no puede dejar de mencionar el estudio, ¿no?, de las lenguas indígenas en la alfabetización inicial. Que bueno, es otra pata que tiene tratar de hacer una historia de la alfabetización en perspectiva decolonial, desde los sujetos y no desde los enfoques o desde los métodos. Bien, esperamos haber sido claras.